Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor Enrique Leff Zimmerman, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es entrevistado por el doctor Víctor Hugo Salazar del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en UATV. Estamos con el doctor Enrique Leff, quien nos ha acompañado en el 19º Congreso Internacional de Filosofía, del cual hemos sido sede la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí en Aguascalientes, en la universidad. Y bueno, en este espacio que también nos regala de su tiempo para hacer una entrevista y platicar con usted. Un placer, Víctor Hugo. Bueno, doctor, pues vamos a dar inicio a las preguntas que quisiéramos hacerle para conocer un poco más de usted y al mismo tiempo tener que nos ofrezca su punto de vista acerca de temas relacionados con la filosofía. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacerle es, o proponerle que nos hable brevemente de su trayectoria profesional. Bueno. Sé que eso es muy complicado porque es una larga trayectoria, pero bueno. Mi trayectoria profesional. Bueno, yo estudié primeramente ingeniería química y la abandoné rápidamente después de participar, digamos, ser protagonista de los acontecimientos del 68, lo cual me llevó pues a explorar el mundo, el sentido de la vida, de la sociedad, del desarrollo. Entonces hice un doctorado inmediatamente después en París en Economía del Desarrollo, en el momento que irrumpió en el mundo la crisis ambiental. Y eso atrapó, digamos, mi interés filosófico, científico, yo diría humano, ¿no? La condición de la vida, atrapó mi existencia en ese sentido y me he dedicado, digamos, toda mi vida profesional académica, la parte académica, a tratar de comprender esa crisis ambiental, sus raíces históricas, metafísicas, sociológicas, y a tratar de pensar qué salidas tiene este mundo, ¿verdad?, ante esta crisis civilizatoria. Bueno, pues creo que se adelanta un poco a la otra pregunta que le iba a hacer, pero yo creo que podemos ahondar más en ella. ¿Qué lo llevó a especializarse en temas de filosofía y particularmente en epistemología? Yo diría, haciendo un recuento de vida, estoy en ese momento justamente 50 años después del movimiento del 68 que marcó fuertemente, digamos, los destinos de mi vida, mis búsquedas en la vida. Y lo he dicho, digamos, y hasta lo he escrito en un testimonio del 68. ¿Qué es lo que me llevó a mí a esta reflexión filosófica o epistemológica? Yo diría que había en mí, desde muy temprana edad, pienso la preparatoria, mis estudios en preparatoria, esto que muy freudianamente se podría decir, una pulsión epistemofílica. O sea, mi pasión en la preparatoria eran las clases de filosofía, de ética de filosofía. Qué interesante. Quizá yo debí de haber estudiado realmente filosofía, esa era mi pasión. Por circunstancias de la vida en las cuales no ahondaré en este momento, no entré directamente a la filosofía, sino a la ingeniería química, a las ciencias, a ese mundo. Pero inmediatamente después, como lo he dicho, por mi propia vida me fue llevando al campo de las ciencias sociales. Y, digamos, desde ahí también lo que marcó mucho mi reflexión sociológica fue la epistemología, o sea, la crisis de la razón, la crisis del conocimiento que estaba vinculada a esa crisis civilizatoria, esa crisis ambiental. Entonces, mucho tiempo he dedicado a tratar de comprender digamos, el sustrato, digamos,
epistemológico de comprender si hay una causalidad ahí de esta cuestión, si esta problemática se soluciona o no, o en qué sentidos, a través de un rearreglo del conocimiento, la articulación de las ciencias, la interdisciplinariedad y todo. Y, y de ahí me he dado cuenta que la raíz profunda no es en principio directamente epistemológica, sino más bien ontológica, y de ahí, hasta donde llegó la comprensión desde el punto de vista de la indagatoria epistemológica y sociológica, me remitió a la indagatoria filosófica o digamos metafísica, ontológica, sobre las raíces de la cuestión y de la crisis ambiental. ¿Su primer libro fue el de racionalidad ambiental? No. ¿Cuál fue su primer libro? No. Este ya marca, digamos, un hito ya más avanzado. Yo diría que el primer libro donde realmente, condenso ya un pensamiento crítico de esta cuestión es Ecología y Capital. Y es un libro que la primera edición fue publicada en 1986, con textos y reflexiones que venían desde 1975. Esta reflexión y publicación ya de un pensamiento crítico sobre esta cuestión data de 1975. De ahí a 1986, esos artículos primeros fueron integrados en Ecología y Capital en una primera edición, que luego fue revisada, agregados otras ensayos, artículos que avanzaron del 86 al 94. Y ese es el libro que realmente se conoce, Ecología y Capital. Ahí venía, muy vinculado a una reflexión muy epistemológica de un proyecto que coordiné con las primeras personas que empezaron a pensar en América Latina la cuestión ambiental desde diversas ciencias. Y ese se plasmó en un libro que se llama Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, publicado en 1986 por Siglo XXI, ¿no? Con autoridades como Rolando García, por ejemplo, Gilberto Galopín, Ebe Besuri, o sea, son personas que venían de la antropología, de las ciencias de la complejidad, de la teoría de sistemas, de la arquitectura, de la economía. Pablo Gutmann, lo recuerdo, claro, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces ese libro es de 86. Ese le siguió otro que en esa línea, que se llamó Ciencias Sociales y Formación Ambiental, y articulaba también varias, disciplinas, una reflexión crítica sobre lo que implicaba la crítica de la cuestión ambiental a los paradigmas tradicionales de esas disciplinas. Y eso se publicó también en 94. Racionalidad Ambiental es un libro ya del 2004, una década después. Y parece que estas reflexiones van plasmándose así por décadas, ¿no? Porque es del 2004, el 94 que salta al 2004, que articula ya otros textos, una reflexión ya mucho más centrada en construir la categoría de racionalidad ambiental propiamente, ¿no? Con una crítica a varios cuerpos del conocimiento, digamos, de las ciencias sociales, de la sociología, ¿no? Y desentrañar de ahí, construir esa categoría que ha sido pues, una categoría, digamos, que ya atraviesa hoy, digamos, mi pensamiento de cabo a punta, ¿no? Pero es del 2004 ese. Ok, pues con base en estos textos que usted ha venido escribiendo y ha venido conjuntando equipos de colaboración, como ya lo señala, pues era, yo creo que en los 70s un área nueva, ¿no? De hecho, pues el Día de la Tierra surge por primera vez en 1970, el 22 de abril. Así es. Y pues como que las personas, no sé si en general, se daban cuenta de los problemas ambientales que
había en el mundo, pero todo parece indicar que no era así. Había mucha inconsciencia y que fue necesario que personas, perdón, desde diferentes áreas del conocimiento se unieran para tratar de explicar, de entender, Claro. y proponer a lo mejor caminos a seguir. Y entonces, como ya lo explicó, creo que ahí es donde surge la línea de pensamiento denominada racionalidad ambiental. Así es, o sea, realmente la crisis ambiental sorprende al mundo. El mundo estaba encaminado al desarrollo, digamos, al progreso. Entonces, los paradigmas más críticos de la ciencia, el marxismo incluso, no, entendía que el capital destruía naturaleza, pero la naturaleza se regeneraba un poco por gracia divina o por gracia de la naturaleza. No era la contradicción principal. Era una contradicción, en todo caso, como fue concebida después por un ecomarxismo naciente, una segunda contradicción del capital, pero que estaba totalmente enterrada y sigue estándolo. Entonces sí, eso sorprende al mundo y sorprende a los paradigmas del conocimiento que están enclaustrados, digamos, por esa racionalidad, la jaula de racionalidad de la modernidad, ¿no? Donde la naturaleza ha sido realmente externalizada de esos paradigmas. Entonces sí, de ahí viene toda una odisea que no hemos terminado 50 años después, ¿no? de desentrañar, de deconstruir para entender el olvido de la naturaleza. Sí, pues gracias a personas como usted es que necesitamos darnos cuenta de que se requiere un cambio y curiosamente parece que no avanzamos, ¿no? Parece que no avanzamos. Y bueno, en este sentido me gustaría hacerle otra pregunta. ¿El mundo sería el mismo sin la filosofía? No, el mundo está construido de filosofía. Lo que los filósofos necesitamos entender. La filosofía no es, digamos, una reflexión exquisita de unos pocos filósofos que viven en un Olimpo y que hacen unas reflexiones abstractas sobre un mundo que lleva su curso por otro lado, ¿no? El mundo es tal cual es a causa de la filosofía, de la manera como hemos intervenido a la naturaleza, a la biosfera, a los cursos de la vida a través del pensamiento humano. Y ese pensamiento humano está codificado filosóficamente, ontológicamente. Una experiencia que tenemos constantemente los que nos dedicamos a la filosofía académica en las instituciones es que hay muy pocas personas interesadas, muy pocos jóvenes interesados en estudiar filosofía, lo cual pues hace que pensemos en algún momento dado que la filosofía puede llegar a desaparecer, ¿no? Siguiendo esta visión económica, siguiendo estos criterios cuantitativos de que tiene que haber determinada cantidad de alumnos. Y bueno, esto nos hace también a nosotros de pronto preguntarnos si se encuentra en peligro la filosofía. Bueno, amenazada sí, es decir, es cierto que la racionalidad, el pragmatismo, la inercia a la cual nos ha metido, digamos, esta modernidad jalada por la economía y la tecnología y la practicidad del progreso, sí pone en riesgo la meditación profunda que demanda la comprensión de las condiciones de la vida y del mundo. Y este mundo no va a salir adelante sin una reflexión profunda, una deconstrucción profunda de esa historia hecha de filosofía. No va a ser nada más caminando en el camino, digamos, de esa racionalidad tecnoeconómica, porque esa nos está llevando al despeñadero de la vida. Entonces tendremos que, yo creo que la humanidad, y eso está sucediendo, aunque la inquietud muchas veces está muy aplastada por esa pragmaticidad, ¿no?, de la vida en el momento, al segundo, tendrá que volver, no como una reflexión otra vez exquisita de algunos pocos, ¿no?,
Se tiene que democratizar, vamos, la humanidad tendrá que comprender que estamos hechos de razón, de pensamiento, de reflexión, que de esa manera intervenimos los cursos de la vida y que no es una cosa que va a resolver un filósofo, un Hölderlin, un poeta, un iluminado, un Mesías. Es la tarea de la humanidad, reflexionar sobre la manera como hemos habitado el planeta. Y será en ese diálogo de diversas versiones, vertientes, comprensiones de la condición del mundo, como este mundo va a seguir, digamos, su evolución creativa, tomando el término bersoniano, ¿no? En una reflexión infinita. El infinito no es nada más el infinito del universo, es el infinito de la creatividad, de los modos de comprensión de la vida, del mundo. Y esa será la verdadera democracia, no la que tenemos, digamos, prácticamente la partidista, sino la puesta en juego de un juego crítico, reflexivo, creativo, de cómo estamos la humanidad reconstituyendo el tejido de la vida. Sí, cuando surge precisamente la idea de 1970 por parte del senador Gaylord Nelson de este Día de la Tierra, en artículos que he revisado yo, se indica que se hace un llamado al gremio filosófico a que diga algo respecto a los problemas ambientales. ¿Y por qué? Porque muchos de estos problemas tenían que ver o podían enlazarse con el asunto de la moral, ¿no? Que cómo el hombre se estaba comportando con la naturaleza, cuál era su actuar moral con la naturaleza. Previo a esto se justificaba todo el desarrollo científico y tecnológico como algo benéfico para el hombre y por lo tanto de facto ético y moral. Entonces es necesario reflexionar si todo lo que se puede hacer se debe de hacer, estos principios de precaución que se señalan. Lo que a mí me cuesta trabajo entender es cómo el gremio filosófico pues no tomó cartas en el asunto y aún en la actualidad, cuando nosotros, algunas personas que nos dedicamos a la ética ambiental, personas de filosofía dicen que eso no es filosofía, ¿no? Entonces, de aquí me surge una última pregunta, si el tiempo, creo que es lo que nos va a permitir el tiempo. ¿Usted considera que puede ayudar la filosofía con los problemas que enfrenta actualmente la humanidad, especialmente el tema del cambio climático? Debe hacerlo. O sea, el cambio climático no es nada más una cuestión de estar haciendo predicciones y mediciones, pronósticos de riesgos, ¿no? Otra vez, el problema es de construir las maneras como a través de la razón, de los modos de comprensión del mundo, se ha construido la racionalidad de la modernidad y entender cómo eso está interviniendo el metabolismo de la biosfera, cambiando las condiciones de la vida en el planeta. Entonces tiene que pasar por ese tipo de reflexión. La economía no va a lograr ecologizarse para llevarnos otra vez a un balance ya entre el progreso y la conservación de los recursos naturales. La tecnología no nos va a dar la solución, ni la economía. Tenemos que confiar más bien en la creatividad de los pueblos de la tierra, en sus imaginarios, en formas más prudentes y seguir construyendo una comprensión, un saber, unos saberes de cómo funciona la vida en la biosfera para saber cómo intervenir dentro de ella, de manera concienzuda, digamos, responsable, sapiente de cómo funciona la vida. O sea, tenemos que reincorporarnos las condiciones de la vida, en pocas palabras. Y vuelvo a decir, eso es una labor de la filosofía, pero no solamente de la filosofía académica, sino de la capacidad reflexiva de la humanidad. Y eso es otro contexto. Pero tiene que haber ese diálogo entre quienes estamos pensando desde la intelectualidad, la academia, todo eso, con esos imaginarios, esos saberes, esas prácticas
tradicionales, de los pueblos que están renovando sus formas de habitar el mundo. Entonces, la filosofía tiene que salir de las universidades, de las escuelas. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes se entusiasmen más por estos campos del saber? Tiene que salir, pero también tiene que entrar. Es decir, tiene que entrar a esa reflexión. Tiene que atreverse también a romper sus propios mitos y paradigmas, o sea, salirse del molde de que la filosofía es solamente filosofía dentro de la ontología, de la reflexión del ser, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y reflexionar en otros sentidos la comprensión de la vida. O sea, hay que deconstruir ese origen, esa división, esa diferencia, diría Derrida, entre la physis y el logos. Y volver a ese punto originario, no quiero decir empezar de cero, pero comprender cómo el logos, o sea, esa condición del modo de comprender la realidad, la emergencia de las cosas, ¿no? Cómo funciona la vida, cómo se da la vida, para saber habitar la vida de manera sustentable, tomar responsabilidad en eso. Y ahí la ética es fundamental, es una responsabilidad, pero no es una responsabilidad, digamos, ajena al modo de comprensión. Sin un cambio en el modo de comprensión, sin reajustar, no quiero decir las neuronas, pero el logos tiene que reajustarse a comprender la physis, por decirlo de manera sintética y muy originariamente filosófica, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. Y la termodinámica de la vida hoy en día va en esas corrientes del pensamiento, de la complejidad, en muchos sentidos, va en ese sentido también. Entonces necesitamos articular las ciencias de la complejidad, el pensamiento de la complejidad, pero también sin cerrarnos a un molde paradigmático, ¿no? El pensamiento tiene que ser siempre abierto y crítico en ese sentido, y estar en reconstrucción constante como la vida lo está. Me deja sin palabras, doctor Enrique Leff. El tiempo se nos acabó, entonces pues le agradezco mucho nuevamente que esté aquí con nosotros en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en este 19º Congreso Internacional de Filosofía, y que nos haya compartido esta charla, su experiencia, su sapiencia, y pues aquí tiene las puertas abiertas, y esperemos que nos visite con más frecuencia, porque en el camino platicábamos que hacía 20 años que no venía a Aguascalientes. Así es. Entonces me siento realmente contento de que usted esté aquí, y yo creo de igual manera mis compañeros y la institución por que engalane este evento que estamos realizando. Muchas gracias, muchas gracias.